Acta.info. La universidad es noticia. Se inauguró una muestra sobre el acta que gestó a la Universidad Nacional del Litoral. Es en realidad el primer documento que podríamos decir que atestigua el espíritu, la idea, la pasión de militantes por la creación de la Universidad Nacional del Litoral. Estas 42 personas que son las que firman el acta y que deciden dar una lucha muy importante en Buenos Aires, porque si no nuestra universidad, que apuntaba al desarrollo de la región, era muy probable que no se hubiese creado. Es como que se trasladan prácticamente la lucha de Santa Fe a Buenos Aires permanentemente durante casi, te diría, del 16 exactamente al 19. Yo tengo la idea de que son un poco los que construyeron esta Santa Fe, esta ciudad de Santa Fe contemporánea. Gruñín Rosa tenía un archivo muy importante de cartas, de fotografías, de volantes, de discursos. Y bueno, finalmente lo encontramos en el 2008 en el Monumento a la Bandera. Era un legado que le había dejado a la Junta de Historia de Rosario. Finalmente la Junta de Historia nos dona este archivo que está fragmentado en realidad porque con el tiempo se fueron perdiendo cosas, pero por suerte tenemos un número bastante importante de documentación, lo cual nos permite no solamente hablar de algunos relatos de Alejandro Gruñín Rosa, sino también que trasciende a otras universidades como por ejemplo la de Tucumán. Lo interesante es saber por qué es tan importante esta acta, porque en realidad había como 2 proyectos desde el año 13 en las cámaras y estaba como en una discusión bastante importante si la sede de la universidad iba a estar en Santa Fe ciudad o en Rosario. Y esta cuestión es la que fortalece la unión de estas personas para poder trasladar la lucha hacia Buenos Aires, al Congreso. Nuestra idea es trabajarla con distintas escuelas y con distintos grupos interesados. Estamos entrando en los años próximos a la reforma. Indudablemente es para nosotros a lo mejor el primer hito de reforma en Santa Fe. Por lo tanto, la vamos a mantener temporalmente hasta fin de año. Este año hemos trabajado con el concepto de museos para todos. Esta cuestión de tratar de incorporar a las personas ciegas al primer reconocimiento en una maqueta de lo que es el sitio donde están, qué recorrido pueden hacer. Y además, esta maqueta le hemos incorporado el audio que cuenta un poquitito de la historia de este edificio y además cuáles son las características de los distintos pisos. Este trabajo se hace conjuntamente con el programa UNL Accesible y bueno, la idea del programa es repetir esta experiencia en distintas unidades académicas. Están abiertas las inscripciones a un curso de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL sobre calidad y auditoría en la atención médica. Hemos tenido una primera versión el año pasado, un posgrado en calidad y auditoría de la atención médica. Estamos esperando de parte de la CONEAU la autorización para convertirse en especialidad en auditoría médica. El curso de posgrado de calidad y auditoría de la atención médica es un curso abierto a los diferentes profesionales que trabajan o estén interesados en el sector salud. Abrió su inscripción, está comenzando en septiembre de este año y se va a extender hasta el año próximo el dictado.
Es un salto, de alguna manera, de ese modelo de auditor. Uno cuando asocia la palabra auditor la asocia a una persona que le viene a controlar los costos. El nuevo modelo de auditor es un modelo de auditor que se involucra con la gestión y que intenta que de alguna manera los recursos alcancen o sean suficientes, teniendo en cuenta que las presiones de gasto que tiene salud son muy altas y un mal gasto allí significa la posibilidad de no utilizar los recursos de buena manera. En economía llamaríamos eso costo de oportunidad. Si uno gasta mal en algo, no lo puede gastar para aquello que estaría bien gastado. En consecuencia, el auditor tiene que ser una persona que se involucre con la selección, con la priorización y con la efectividad de los tratamientos que se van a financiar. Un kinesiólogo del Centro de Salud de la UNL habla sobre cómo prevenir las lesiones en el deporte. El riesgo a lesión va también en relación al tipo de actividad que se realiza. O sea, mientras uno se mantiene en niveles recreativos, amateur, más de fin de semana, el riesgo es menor. En la medida que uno empieza a subir escalones y se acerca a lo que es un deporte de alto rendimiento o de elite, se aleja un poco de lo saludable. O sea, eso es una realidad, más allá de que parezca contradictorio, o sea, todos tenemos en la cabeza la frase de que el deporte es salud, pero hasta cierto nivel. Entonces, lo ideal es mantenerse en una actividad dentro de lo que es recreativo. Y dentro de eso, bueno, hay un montón de factores a tener en cuenta como para hacer prevención, sobre todo en el deportista joven y en el que se inicia en una actividad. O sea, siempre es importante lo que es la consulta con el profesional previo al comienzo de la actividad. O sea, llámese traumatólogo, deportólogo, el kinesiólogo, o sea, que uno pueda, antes de elegir la actividad, ver si esa disciplina es la adecuada para la condición física que tengo, mi característica estructural, o sea, lo que se llama el biotipo. En base a eso uno empieza a tener un panorama de qué tipo de deporte puede hacer el estudiante, bueno, o el deportista en general. Obviamente, cuando aumenta la demanda en una actividad, hay también un aumento de la lesión. O sea, eso ocurre con el funcional, con el CrossFit, con el running. O sea, hoy mucha gente se ha abocado a correr y aumentó mucho la demanda. Vos ves que si ves un poco la agenda de las maratones, por ejemplo, si uno se maneja dentro de la región, todos los fines de semana hay alguna para correr. Y el aumento, o sea, el volcarse a una actividad, obviamente que viene acompañado de un aumento de lesiones. En todos los casos ocurre esto que te comentaba, o sea, falta a veces la prevención, o sea, la consulta previa a iniciar la actividad. Yo considero que no hay actividades buenas o malas, simplemente que hay que ver si la persona que la va a realizar está en condiciones para realizar esa determinada actividad y si la forma en que se da la actividad es la adecuada. Ya te digo, el funcional, si bien, así como el CrossFit hoy están en el pico, o sea, en pleno auge, son disciplinas que llevan muchos años y tal vez lo que ocurre es la falta de adaptación a determinada población. Yo en eso siempre marco la importancia de lo que son el reconocimiento de los factores de riesgo en cada persona. ¿Sí? Tenemos algunos factores de riesgo que son propios de cada persona, o sea, que tienen que ver con antecedentes de lesión. O sea, no es lo mismo si yo quiero empezar a trabajar en el entrenamiento funcional y ya vengo con una cirugía de rodilla, si tengo un antecedente de lesión en columna, a no tenerlos. Entonces, todos esos antecedentes en donde el profesional puede detectarlos previamente y tal vez modelar una rutina para esas condiciones es una forma de prevenir. Después, a su vez, tenés lo que son factores externos, o sea, del entorno deportivo, donde entran los elementos como por ejemplo el calzado deportivo. Son factores determinantes, ni hablar si uno está hablando de lo que es justamente el running. Me parece que el calzado es la herramienta. Entonces, todas estas cosas es importante tenerlas en cuenta previo al inicio. El error que se comete es que muchas veces uno recibe el paciente ya con la lesión, porque arrancó, porque a lo mejor bajó de internet un tipo de entrenamiento y lo aplicó, y es un entrenamiento, un prototipo que está armado, digamos, no para todo el mundo igual. Entonces, esos errores son los que a veces desencadenan en lesiones. El estrés, digamos, termina siendo de estos factores que te comentaba,
es un factor, el factor emocional es uno de los factores intrínsecos, te diría, más importantes. No es raro escuchar de que un estudiante en época de examen tenga una lesión muscular. O sea, la situación de estrés hace de que haya más predisposición. Después existe un desencadenante, que fue un salto, uno recuerda la última acción, pero hay un montón de factores que predisponen. El estrés es uno de los factores emocionales más importantes, que le ocurre incluso al deportista de alto rendimiento. Muchas veces nos sorprende ver un jugador que vos decís tiene años de trabajar bajo presión, de trabajar con público, y sin embargo a veces le juega una mala pasada la parte emocional y tiene más predisposición a lesionarse. En el alumno ocurre, y también ocurre otra cuestión que tiene que ver con que de golpe, a lo mejor de estar muchas horas frente a un libro, o sea, de estar sentado con cierta inmovilidad, tal vez el fin de semana de golpe salgo a realizar una actividad un poco exigente. Entonces es como que en la semana tal vez no hubo una preparación y capaz que terminó de rendir después de estar 10 días de no moverse, de estar sentado, y de golpe sale a realizar una actividad, y esa falta de movilidad y la exigencia, todo junto, bueno, más el estrés, pueden ser factores que potencien un poco la posibilidad. La fatiga, mira, hay que tener en cuenta varios factores. Como siempre, la alimentación es un punto clave, la progresión y la adaptación al ejercicio, o sea, saber que si yo voy a iniciar algo, hacerlo de forma progresiva y saber cuáles son mis limitaciones. O sea, ese es otro de los puntos importantes. Y después tener en cuenta que tiene que haber cierta regularidad en el entrenamiento. Generalmente la fatiga que desencadena un cuadro de lesión es cuando uno se pasó de ese límite, no hizo la progresión suficiente, no está acostumbrado a ese estímulo. Entonces, ya te digo, estar a lo mejor en una actividad habitualmente sedentaria y de golpe un día se me ocurrió ir a correr una maratón porque, bueno, apareció la oportunidad, nunca lo hice, nunca lo entrené, muy probablemente va a aparecer la fatiga. Y recordemos que la fatiga es el paso previo a que después aparezca la lesión muscular. Generalmente puede haber signos como son el calambre, como es la contractura, y detrás de eso viene la ruptura fibrilar. O sea que es importante evitar la aparición de fatiga. Se realizará un intensivo de artes en movimiento en el Foro Cultural de la UNL. Claudia Correa cuenta de qué se trata. Este viernes, viernes 12 y sábado 13 inclusive de agosto, es el penúltimo intensivo de artes en movimiento que produce y organiza la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral, en el marco de un convenio que tenemos con la UNA, la Universidad Nacional de Artes de Buenos Aires. Y viene esta vez a dictar este seminario Silvina Greenberg, que es una docente, bailarina y coreógrafa de danza contemporánea. Ella enseña técnica de danza contemporánea en el Teatro San Martín de Buenos Aires y en el Centro Cultural Rojas. Y bueno, viene a dar un seminario intensivo de técnica de danza contemporánea, de improvisación y composición, que está destinado a bailarines y actores con formación intermedia a profesional. Eso es lo que ella nos dejó claro. Y bueno, la inscripción se realiza online en la página de la Secretaría de Cultura y bueno, es en el Foro Cultural, en la Sala Maggi del Foro Cultural Universitario, el 9 de julio, 21:50. Se entregará el doctor honoris causa a Robert Alexi. La Universidad Nacional del Litoral hará entrega del título honoris causa a Robert Alexi, jurista alemán y uno de los filósofos del derecho más importante de la actualidad, con un extenso trabajo académico. La distinción, que fue propuesta por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y aprobada por la resolución del Consejo Superior de la UNL, tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, ubicado en Boulevard Pellegrini 2750. Después de recibir la mención, el profesor Dr. Robert Alexi brindará al público asistente una conferencia magistral sobre Derecho y Moral, la cual dará apertura al seminario.
Más info en www.unl.edu.ar.